En esta noche vamos a predicar bajo el tema: para vencer el pecado hay que aborrecerlo y estorbarlo. Puede sentársela. You may be seated. Tonight we are going to speak under the theme, in order to overcome sin, we must abhor and hinder it. Amén. Para vencer el pecado hay que aborrecerlo y estorbarlo. In order to overcome sin, we must abhor and hinder it. En la versión en inglés, la palabra esclavo, que dice aquí la escritura, se traduce en siervo. In the English version of the Bible, the word slave that is used in Spanish is translated as servant. Quiere decir una persona que le sirve al pecado o que es sirviente del pecado. It means that a person serves sin or is a servant of sin. Entonces vamos a mirar en esta noche qué podemos hacer para que el pecado no llegue a nuestra vida. So tonight, let's see what can we do so that sin may not enter into our lives. Lo primero que vamos a mirar es que la unción o el poder de Dios solo caen sobre aquellos que aborrecen el pecado. The first thing that we are going to look at is that the anointing of God only comes upon those who abhor sin. Porque mientras una persona esté practicando el pecado o esté en pecado, pues Dios no le podrá usar ni la unción caerá sobre su vida. Because while a person is practicing sin or is in sin, the anointing of God will not be upon that person. La Biblia dice en el libro de los Salmos capítulo 45:7 y en Hebreos 1:9: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a todos tus compañeros. The word of the Lord says in the book of Psalm and also in the book of Hebrews chapter 1 verse 9, thou hast hated iniquity. That's why, or therefore, God has anointed you with oil of gladness. O sea que Dios unge a aquellos que aborrecen el pecado. It means that God anoints those who abhor sin. Dios está con aquellos que no andan en pecado. God is with those who are not walking in sin. Porque no podemos pretender estar en pecado y que Dios nos use. Because we cannot pretend to be in sin and that God uses us. ¿Cuánto creen que eso es así? Amén. How many of you believe that is so? Amen. La palabra también nos enseña que cuando uno viene a Cristo, uno viene en un estado de pecado. The word also teaches us that when we come to Jesus Christ, we come in a state of sin. Pero venimos para que Dios quite el pecado que hay en nuestra vida, nos limpie de toda maldad. But we come so that God may cleanse us from all wickedness. Porque no podemos venir a la iglesia a seguir pecando o a seguir haciendo lo malo. Because we cannot come to church and continue doing wrong things, be in sin. El que viene a Cristo, nueva criatura es. He who comes to Jesus is a new creature. Las cosas viejas pasaron, All things are passed away. todas son hechas nuevas. Behold, everything is become new. Quiere decir que ya no somos esclavos del pecado. It means that we are not slaves of sin anymore. Ya no le servimos al pecado. We don't serve sin anymore. Antes le servíamos al diablo y al pecado. Before we used to serve sin and serve the devil. Pero el día que venimos a Cristo, Cristo nos hizo libres. But the day we came to Jesus, Jesus set us free. ¿Cuántos son libres en esta noche? How many of you are free tonight? ¿Cuántos tienen la libertad en Cristo? How many have freedom in Jesus? Entonces el libre ya no peca. So the free person does not commit sin anymore. Porque antes el pecado se enseñoreaba de nosotros. Because before time, sin used to take control of us. Y aunque queríamos salir de la esclavitud del pecado, estábamos sujetos a él. And although we wanted to come out from the slavery of sin, we were subject to it. Porque no
podíamos hacer lo que nosotros queríamos, sino lo que no queríamos. because we couldn't do what we wanted to do. Por eso usted mira mucha gente tratando de salir del pecado y no pueden por sus propias fuerzas. That's why you see many people trying to come out of sin, but they can't do it with their own strength. Solamente Cristo es capaz de libertarnos del pecado. Only Jesus is able to set you free from sin. Así que el Señor no se agrada cuando uno viene a la iglesia y sigue pecando. So the Lord is not pleased when we come to church and we continue sinning. Cuando uno viene a Cristo, entonces deja el pecado. When we come to Jesus, then we leave sin. No podemos venir a la iglesia a seguir pecando. We cannot come to church to continue sinning. No podemos ser cristianos y seguir en pecado. We cannot be Christians and continue sinning. No podemos levantar manos y seguir en pecado. We cannot lift up our hands and continue in sin. No podemos adorar a Dios y seguir en pecado. We cannot worship God and continue in sin. No podemos hacer una labor en la iglesia y estar pecando. We cannot do a task at church and be in sin. De alguna manera Dios se va a desagradar. Somehow God is going to be unpleased. La Biblia nos Displeased. cuenta, por allá en el libro de Mateo capítulo 21, versículo 12 y 13, de la siguiente manera. The Bible tells us in the book of Matthew, chapter 21, verses 12 and 13, as follows. En el versículo 12 dice que había mucha gente que estaba dentro de la iglesia haciendo negociación y vendiendo palomas y cambiando monedas. Verse 12 says that there were a lot of people making business in the temple and changing coins. Pero luego dice la palabra en el versículo 13 que Él les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. But the word says in verse 13 that Jesus told them, it is written, my house shall be called the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. El Señor se desagradó de lo que se estaba haciendo dentro del templo. The Lord was displeased because of what was done inside the temple. Y tal vez usted diga en esta noche: bueno, aquí no estamos vendiendo nada. Maybe you say tonight, well, we are not selling anything here. Aquí no hay palomas, aquí no hay cambistas. There are no doves here, there are no money changers here. Pero tal vez puede haber adulterio y fornicación. But maybe there can be adultery or fornication. Puede haber envidias y contiendas. There can be envies and strifes. Puede haber también celos. There can be also jealousy. Puede haber rencores y amarguras. There can be also bitterness and hatred. Puede haber odio y maldad. There can be wickedness and hatred. Y de la misma manera que el Señor entró ese día al templo y sacó todo eso, And in the same way that the Lord entered the temple that day and cast out all those things, podía entrar también a este lugar a mirar qué está pasando. He can also come into this place tonight to see what's happening. Porque tal vez aquí miremos las personas delante de todos y miremos que estén bien. Because maybe we see people here in public and we see that they are all well. Pero Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. But God knows each one of our hearts. Él conoce la realidad con la que venimos cada uno al templo. He knows the reality that we have brought to the temple. Él sabe si estamos bien o mal delante de Él. He knows if we are well or if we are wrong before Him. Por eso la Biblia dice: levantando manos santas sin iras ni contienda. That's why the Bible says, lifting up holy hands without any strife or any wrath. Por eso la palabra dice que cuando uno trae la ofrenda al altar, debe revisar cómo está su corazón. That's why the word says that when we bring the offering to the altar, we must examine how our heart is. Y si vemos que alguien tiene algo contra uno tiene algo contra alguien, debemos arreglar esa situación. And if we see that someone has something against us or we have something against anybody, we must fix that situation. Para luego sí poder adorar a Dios con libertad. To after be able to worship God in freedom. ¿Usted no mira que hay personas que no pueden adorar con libertad? Have you noticed that some people cannot worship with freedom? Porque sienten el peso del pecado en su vida. Because they feel the load of sin on their lives. No son libres para adorar.
They are not free to worship. No son libres para escuchar la palabra. They are not free to listen to the word of God. No son libres para cantarle a Dios. They are not free to sing to God. No son libres para colaborar en la iglesia. They are not free to help at church. Hay una opresión sobre sus vidas. There is an oppression upon their lives. El pecado los tiene aprisionados. Sin has pressure on them. Pero para eso venimos al templo. But that's what we come to the temple for. Y para eso Dios nos habla por su palabra. And for that, God speaks to us through His word, Para que nos despojemos de toda carga de pecado. so that we may put aside every load of sin. Y seamos realmente libres para adorar a Dios. And we may be really free to worship God. Y que Dios nos pueda llenar de su gloria. And that God may fill us with His glory. Y que Dios pueda darnos bendiciones. And that God may give us blessings. Y que Dios pueda levantar nuestras vidas. And that God may lift up our lives. Y que Dios pueda conceder los deseos de nuestro corazón y de nuestra alma. And that God may grant us the desires of our heart and of our soul. ¿Cuántos deseamos que Dios nos bendiga? How many of us desire God to bless us? Hay que despojarnos del pecado, We have to leave aside sin. cualquiera sea su manifestación. Whatever is its manifestation, No importa la clase de pecado. not mattering the type of sin. Para Dios no hay pecado grande y pequeñito. Before God, there is no small sin and big sin. Para Dios pecado es pecado. For God, sin is sin. A veces decimos, no, yo no tengo un pecado tan grande. Sometimes we say, no, I don't have a big sin. Es algo muy pequeño. It's a very small thing. Dios no lo va a notar. God will not notice it. El Señor no se va a dar cuenta de eso. The Lord will not realize that. Y miramos a otras personas And we look at other people y decimos, ese sí tiene un pecado grande. and we say, that person has a great sin. Ese sí no debía adorar. That person should not worship. Es más, decimos, no debería estar aquí. More than that, the person should not even be here. Pero mi pecado es pequeño. But my sin is small. Yo sí puedo estar aquí. I can be here. La Biblia enseña que Dios nos toma por iguales. The Bible teaches that God sees us all as equal. Grande o pequeño, pecado es pecado delante de Dios. Great or small, sin is sin before God. Y grande o pequeño, tenemos que traerlo delante del Señor. And great or small, we have to bring it before the Lord. Y arrepentirlos y pedirle perdón al Señor. And repent and ask God forgiveness. ¿Cuántos damos gloria a Dios? How many of us give glory A to su God? nombre. To His name. A su nombre. To His name. También dice la palabra que para nosotros vencer el pecado hay que aborrecerlo y hay que sacarlo de nuestra vida. The word also says that in order for us to overcome sin, we have to put it away from our lives. El pecado debe enardecernos. Sin must irritate us or stir us. No podemos estar contentos con el pecado. We cannot be happy with sin. No podemos de pronto confabularnos con el pecado. We cannot be a friend of sin or be in agreement with sin. La Biblia habla en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 16. The Bible speaks in the book of Acts, chapter 17 and verse 16. Dice la palabra del Señor, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. The Bible says, now while Paul waited for them in Athens, his spirit was stirred in him when he saw the city wholly given to idolatry. Mire que Pablo no estaba contento viendo el pecado que había en esa ciudad. Notice that Paul was not happy seeing the sin that was in that city. Dice que su espíritu se enardecía. It says that his spirit stirred in him. Estaba molesto con ese pecado. He was upset with that sin. No se tranquilizó y dijo, no, son ellos los que están pecando, yo estoy bien. He did not just come down and say, well, they are the ones who are sinning, I'm okay. ¿Usted quiere que el pecado salga de su vida? If you want sin to come out from your life, No podemos confabularnos con el pecado. we cannot be in agreement with sin. No podemos abrazar el pecado, We cannot hug sin, ni verlo como algo insignificante. neither see it as something that is without importance. El pecado nos puede hundir en el infierno.
sin can sink us into hell. Nos saca de los propósitos de Dios. It takes us out of the purposes of God. No nos permite ver la bendición de Dios. It doesn't allow us to see the blessing of God. No nos permite servirle a Dios con libertad. It doesn't allow us to serve God with freedom. Por eso es que debe enardecernos, That's why it must stir us. verlo como un enemigo, We must see it as an enemy, como alguien que va a dañar nuestra vida, as someone who is going to hurt or to damage our lives, como alguien que va a dañar los planes que Dios tiene con nosotros. as someone who is going to spoil the plans that God has with us. ¿Cuántos quieren que los planes de Dios se hagan realidad en su vida? How many of you want the plans of God to be a reality in your life? Siempre que se presente el pecado ante su vida, Every time that sin presents in your life, mírelo y diga, me vas a sacar del propósito de Dios. look at it and say, you are going to take me out of the purpose of God, Y yo no lo voy a permitir. and I will not allow it. No le voy a dar la oportunidad. I will not give you the opportunity. No voy a permitir que Él me saque del propósito de Dios. I will not allow sin to take me out of the purpose of God, Que Él dañe los planes que Dios tiene con mi vida. that it may spoil the plans that God has with my life. Porque Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Because God has plans with each one of us. Y mientras usted y yo nos alejemos del pecado, esos planes van a ser una realidad. And while you and I move away from sin, those plans will be a reality. Pero si cedemos al pecado, nos vamos a meter en problemas. But if we give in to sin, we are going to be in great problems. Y después miraremos a otros llenos de la gloria de Dios. And then we will see others filled of the glory of God. Y miraremos a otros salir adelante en la vida espiritual. And we will see others go ahead in the spiritual life. Y por qué no, también en la vida económica y material. And why not also in the financial area? Y entonces nos preguntaremos, ¿qué está pasando? And then we will ask ourselves what is happening. Sencillo, es el pecado el que está afectando su vida. It is simple. It is sin that is affecting your life. Por eso era que Pablo se enardecía. That's why Paul was stirred. Se daba de cuenta cómo esta idolatría tenía arropada la ciudad. He realized how this idolatry was covering the whole city. La ciudad era esclava de la idolatría. The city was a slave of idolatry. Y él decía, tengo que hacer algo para que ellos sean libres de ese pecado. And he said, I have to do something so that they may be free of this sin. Nosotros, Dios nos ha puesto para libertar las almas del pecado. God has put us in order to set the souls free from sin A través de la predicación del Evangelio. through the preaching of the gospel. Debemos tener compasión de las almas, We must have compassion on the souls, de nuestros familiares, on our relatives, de nuestros amigos. on our friends. Y cuando los vemos envueltos en pecado, And when we see them involved in sin, nos debe doler en nuestro corazón. our heart must be painful. Y debemos hacer algo para sacarlos de esa situación. And we must do something in order to take them out from that situation. Tenemos el respaldo de la palabra. We have the support of the Word. Tenemos el respaldo del Espíritu Santo. We have the backing of the Holy Spirit. Tenemos la autoridad que Dios nos ha dado We have the authority that God has given us para arrebatarle las almas al pecado, to snatch the souls away from sin, para arrebatarle nuestra familia al pecado, to snatch our family away from sin, para arrebatar a Bucaramanga del pecado. to snatch Bucaramanga from sin. ¿Cuántos creen que lo podemos hacer? How many of you believe that we can do it? Eso era lo que sentía Pablo. That is what Paul felt. Y es el sentir que debe haber en nosotros. And that is the same mind that must be in us. En el segundo libro del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 8, In the second book of Peter, chapter 2, verse 8, la palabra nos habla de un hombre llamado Job. the word of God speaks about a man named Job. Perdón, de un hombre llamado Lot. Excuse me, of a man named Lot. Y dice la palabra de la siguiente manera: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos.
For that righteous man dwelling among them, in seeing and hearing, vexed his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. Dice que Lot afligía su alma. The Bible says that Lot was afflicted in his soul. Estaba viviendo en medio de una generación pecadora. He was living amidst a sinful generation. Estaba en medio de Sodoma y Gomorra, He was between Sodom and Gomorrah, que eran ciudades pecadoras. which were sinful cities. Hoy tenemos un Sodoma y un Gomorra Nowadays we have a Sodom and a Gomorrah, y no podemos tranquilizarnos. and we cannot be quiet. No podemos andar por la calle tranquilos, We cannot be walking on the streets just relaxed, viendo cómo el diablo enreda las vidas en estos pecados. seeing how the devil is involving the lives in these sins. Como iglesia tenemos que hacer algo. As a church, we must do something. Como pueblo de Dios tenemos que hacer algo. As people of God, we must do something. La Biblia dice que Lot afligía su alma. The Bible says that Lot vexed his soul. Hoy, ¿cómo lo podemos hacer? En ayuno y oración. How can we do this today? In fasting and prayer. Más que condenar, hay que orar y ayunar. More than condemning people, we must pray and fast. Porque si salimos afuera y señalamos nada más, Because if we just go outside to point out to people, pero no oramos y no clamamos para que Dios rompa esas cadenas, nada se puede hacer. but we don't pray and we don't fast so that God may break those chains, nothing can be done. Y esa es nuestra responsabilidad. And that is our responsibility. Aquí había uno solo llamado Lot, Here there was only a man called Lot, pero sabía lo que estaba pasando a su alrededor. but he knew what was happening around him. Por eso dice la palabra, afligía su alma. That's why the word says that he vexed his soul. Y mire que de alguna manera Dios escuchó su clamor. And notice that somehow God heard his cry. Dios tuvo que hacer algo en contra de esas ciudades. God had to do something against those cities. Y Dios tendrá que actuar en este tiempo. And God will have to act in this time. ¿Cuánto creen que Dios va a actuar? How many believe that God will act? Pero para que Dios actúe, tenemos que la iglesia venir a orar y clamar. But in order for God to act, we must come to church to pray. Tenemos esa responsabilidad delante del Señor. We have got that responsibility before God. Ahora, ¿cuántos queremos orar y clamar? Now, how many of us want to cry out and pray? No es solo señalar, It is not just pointing out. no es solo juzgar. It is not just judging. Hay que entender que a esas personas el pecado las tiene aprisionadas. We must understand that those people are imprisoned because of sin, Y que solas no pueden salir de esa prisión. and that they cannot come out from that prison alone. Ellas no tienen la fuerza para clamar. They don't have the strength to cry out. Están aprisionadas. They are imprisoned. Así que nosotros que estamos libres, So we who are free somos los llamados a clamar. are the ones called to cry out. Nosotros que podemos acercarnos al trono de la gracia. We who can come near the mercy seat. Tenemos el privilegio de llegar delante del Señor a clamar misericordia. We have the privilege to come to God to ask for mercy. Tenemos que afligirnos para que esas almas sean libres. We must be afflicted so that those souls may be free. ¿Cuántos creen que pueden ser libres? How many believe that they can be free? Que Dios puede libertar esas almas que están en pecado. That God can set those souls who are in sin free. Nos hace falta la aflicción, We need the affliction, el dolor por el pecado que cometen los demás. the pain for the sin that others commit. No puedo tranquilizarme diciendo yo no soy pecador, I cannot calm my conscience saying I am not a sinner, o diciendo yo voy para el cielo ya. or saying I'm going to heaven and that's it. Amén por ese privilegio. Amen for that privilege. Pero somos llamados a predicarle a esas almas, But we are called to preach to those souls, a sacar esas almas de esa prisión to take those souls out of that prison a través de la predicación del Evangelio. through the preaching of the gospel. ¿Cuántos damos gloria al Señor? How many give glory to the Lord? La Biblia dice en Romanos capítulo 12 versículo 9, The Bible says in the book of Romans, chapter 12 and verse 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno.
Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil, cleave to that which is good. ¿Qué nos dice el Señor? Que hay que aborrecer lo malo. What is the Lord telling us? That No. we must abhor what is wrong No tener comunión con lo malo. and not to have communion with evil, No andar de la mano con lo malo. not to be hand in hand with evil. Suena un poco fuerte, pero dice aborreced lo malo. It may sound a bit tough, but it says abhor evil. No podemos tener comunión con eso. We can't have communion with that. Si hemos sido lavados con la sangre de Cristo, no podemos tener comunión con eso. If we have been washed with the blood of Jesus, we cannot have communion with that. ¿Cuántos hemos sido lavados con la sangre de Cristo? How many of us have been washed with the blood of Jesus? El pecado no puede estar en su vida. Sin cannot be in your life. El pecado no puede estar en su corazón. Sin cannot be in your heart. Debe aborrecer el pecado. You must abhor sin. Ahora Cristo está en nosotros. Now Jesus is in us. Cristo vive en nosotros. Jesus lives in us. El Espíritu Santo mora en nosotros. The Holy Spirit dwells in us. Y Él nos anhela celosamente. And He longs for us. Por lo deeply. tanto, no podemos pecar. No That's podemos why fallar. we cannot sin. We cannot fail. ¿Por qué? Porque Dios desecha o no tolera a aquellos que hacen pecado. Why? Because God rejects. He does not tolerate those who practice sin. La Biblia nos dice en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 29 al 30. The Bible tells us in the first book of Samuel, chapter 2. Ese versículo lo vamos a leer en la casa, pero quiero decirle la historia de ese versículo. We'll read that part of the scripture at home, but I want to tell you the story that is in that passage. La Biblia dice de Elí, un sacerdote y sus dos hijos. The Bible speaks about Eli, who was a priest, and his two sons. Personas que le servían a Dios en el altar. People who used to serve God in the altar. Pero los hijos de Elí hacían lo malo delante de la presencia del Señor. But the sons of Eli did evil in the presence of God. No tenían en cuenta que estaban sirviéndole a Dios. They did not take into account that they were serving God. Y pecaban y fornicaban, dice la palabra, y aún en los altares del Señor. And they used to commit sin and fornication even in the altars of the Lord. Y dice la palabra que su padre no los amonestaba por esto. And the word says that their father did not scold them for this. De alguna manera les permitía el pecado. Somehow he allowed them that sin. Y Dios se enojó por esto. And God was angry because of this. Dios les dio la oportunidad para que se arrepintieran. God gave them the opportunity for them to repent. Pero estos muchachos seguían en pecado. But these young boys continued in sin. Es el error que cometemos o se comete en la iglesia. That's the mistake that is committed in church. Cuando Dios no ejecuta juicio de una vez, When God does not execute judgment at the moment, entonces podemos pensar que Dios está de acuerdo con lo que estamos haciendo. then we may think that God is pleased with what I am doing. Y decimos, estoy en pecado, pero mire, me usan en la iglesia. And we say, well, I'm in sin, but I am useful at church. Estoy en pecado, pero puedo ser ujier. I am in sin, but I can be an usher. Estoy en pecado, pero puedo dirigir en el culto. I am in sin, but I can lead service. O sea que Dios está de acuerdo con lo que estoy haciendo. It means that God is pleased with what I am doing. Pero llegará el momento en que Dios obrará. But the moment will come in which God will work. Porque a veces confundimos la misericordia de Dios Because sometimes we confuse the mercy of God con que Dios nos está permitiendo, que nos está aceptando el pecado. with God allowing us to commit sin. Pero tarde o temprano saldrá a la luz. But sooner or later it will come into light. Créame, Dios sacará a la luz el pecado. Believe me, God will bring sin into light. No importa quién lo cometa. It doesn't matter who commits sin. Puede ser el hermano más sencillo de la iglesia. It could be the brother who is very simple at church. O puede ser el predicador de la iglesia.
Or it can be the preacher of the church. o puede ser el cantante de la iglesia, Or it can be the singer of the church. o algún líder de la iglesia. Or some leader of the church. Dios sacará a la luz. God will bring that into light. Aquí eran los hijos del sacerdote. Here they were the children of the priest. Y Dios no dijo, oh, son los hijos, vamos a perdonarles. And God didn't say, oh, they are the children of the high priest, let's forgive them. Son los que sirven en el altar, vamos a permitirles eso. They are the ones who serve at the altar, let's allow them that. No, Dios los desechó. No, God rejected them. Y se levantó uno mejor. And a better one came. No toleró el pecado de Elí. God did not tolerate Eli's sin. No toleró el pecado de sus hijos. He did not tolerate the sin of his children. Y levantó un Samuel And he brought up a Samuel para que hablara en contra del pecado. in order to speak against sin. Dios quería hacer cosas grandes con Elí y sus hijos, God wanted to do great things with Eli and his sons. pero el pecado los sacó de los planes de Dios. But sin moved them away from the plans of God. Los sacó del altar de Dios. Sin moved them away from the altar of God. Entonces mire que no es la gente la que saca del altar. So notice that it is not people who moves us away from the altar. Hay personas que dicen, a mí el pastor me sacó. There are people who say the pastor removed me. Los de la iglesia me sacaron. The people from church removed me. No, lo que nos saca es el pecado. No, what removes us is sin. Es el pecado el que nos aleja de los planes de Dios. It is sin that moves us away from the plans of God. No es el pastor. It is not the pastor. No son los líderes. They are not the leaders. No son los hermanos de la iglesia. It is not the brethren from church. Es el pecado el que nos aleja de Dios. It is sin which moves us away from God. Fue el pecado el que sacó a los hijos de Elí. It was sin which moved the children of Eli away. Fue la tolerancia al pecado lo que sacó a Elí. It was tolerance to sin what removed Eli. Por eso usted y yo no podemos tolerar el pecado. That's why you and I cannot tolerate sin. Por eso no se moleste cuando prediquen en contra del pecado. That's why I tell you, don't be upset when the preaching is against sin. A veces dicen, aquí no predican sino de pecado y de pecado. Sometimes people say, in this church they only preach about sin and sin. Pero si usted está libre, ¿por qué habla? But if you are free, why do you speak like that? Si uno está bien delante del Señor, eso no es problema. If we are okay before God, that's not a problem. Usted debe alabar a Dios. You must praise God. Si usted está libre, no hay problema. If you are free, there's no problem. Si usted no está en pecado, no hay problema. If you are not in sin, there is no problem. El problema es para el que está en pecado, The problem is for the person who is in que sin, tiene que cambiar su vida, who has to change his life, tiene que cambiar su actitud, has to change his attitude, tiene que abandonar el pecado, has to abandon sin, porque Dios puede hacer algo. because God can do something. ¿Cuánto damos gloria al Señor? How many give glory to the Lord? La Biblia también nos enseña en Apocalipsis 2, del 14 al 15. The Bible also teaches us in Revelation chapter 2, verses 15, En cuanto a la iglesia Pérgamo, about the church in Pergamos. y también en Apocalipsis 2, versículo 20 a 23, acerca de la iglesia de Tiatira. And also in Revelation 2, about the church in Thyatira. Dice la palabra que estas iglesias hacían cosas muy buenas. The Word of God says that these churches did very good things. Eran iglesias trabajadoras, They were hardworking churches. eran iglesias esforzadas, They were making their effort. hacían cosas grandes para el Señor, They did great things for the Lord. hacían una gran labor para Dios. They did a great task for the Lord. Pero el Señor tiene que decirles, But the Lord has to tell them, tengo algo contra ti, I have something against you, que toleras el pecado, that you tolerate sin, que toleras a tus hijos a seguir a los Nicolaitas. that you tolerate your children to follow the Nicolaitans. Los Nicolaitas eran un sector de la iglesia que hacían cosas impuras. The Nicolaitans were a part of the church who did impure things, Que seguían doctrinas falsas.
who followed false doctrines, que hacían cosas que a Dios no le agradaban. who did things that were displeasing before God. Y entonces todo lo bonito que había en la iglesia So everything that was beautiful and was in church se empañaba por el pecado de esas personas. was fading away because of their sin. Y eso no lo podemos permitir. And we cannot allow that. Necesitamos una iglesia santa y pura. We need a holy and pure church. Necesitamos hermanos santos y puros. We need brethren who are pure and holy. Líderes que vivan en santidad. Leaders who live in sin. Predicadores in que vivan en holiness. santidad. Preachers who live in holiness. Ujieres que vivan en santidad. Ushers who may live in holiness. Hermanos que trabajen en la cocina que vivan en santidad. Brethren who work in the kitchen who live in holiness. Hermanos en el departamento de comunicaciones que vivan en santidad. Brethren in the communications department who live in holiness. Hermanos en el departamento de idiomas que vivan en santidad. Sisters who work with languages who live in holiness. Para que así la iglesia sea prosperada y bendecida. So that church may be prospered and blessed. Y Dios no tenga que señalarnos. And God will not have to point at us. Y Dios no tenga que decirnos que toleramos pecado. And God will not have to tell us that we tolerate sin. Que Dios nos guarde de tolerar pecado. May God keep us from tolerating sin. No podemos tolerar el pecado. We cannot tolerate sin. Venga de quien venga. It may come from whoever. No se puede tolerar el pecado. It cannot be tolerated. No se puede tolerar el pecado. Sin cannot be tolerated. Dígale al que está a su lado, no vamos a tolerar el pecado. Tell the one who is beside you, we cannot tolerate sin. Dígale al que está a su lado, no vamos a tolerar el pecado. Tell the person beside you, we are not going to tolerate sin. Vamos a sacar el pecado fuera. We are going to cast sin out. El pecado se tiene que ir fuera. Sin has to go out. El pecado se tiene que ir fuera. Sin has to go out. El pecado se tiene que ir fuera. Sin has to go out. Para que la gloria de Dios pueda entrar. So that the glory of God Para may que el poder enter. de Dios se pueda So that manifestar. the power of God may be manifested. Para que la unción de Dios pueda descender. So that the anointing of God may descend. Para que Dios pueda bendecir a la iglesia. So that God may bless the church. Para que Dios pueda bendecir los músicos. So that God may bless the musicians. Para que Dios pueda bendecir los pastores. So that God may bless the pastors. Para que Dios bendiga a todos los que trabajan en la iglesia. So that God may bless all those who work at church. Tenemos que sacar el pecado. We have to cast sin out. Tenemos que echarlo fuera. We have to cast it En el out. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Se va fuera It goes out. toda manifestación de pecado. Any manifestation of sin. En el nombre de Jesús. In the name of Se va Jesus. fuera. It goes out. La Biblia dice en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 15, versículo 12. The Bible says in the second book of Chronicles, chapter 15, verse 12. Perdón, verso 1 y verso 2. Excuse me, verse 1 and verse 2. Ya lo tenemos. Do we have it? Dice la palabra, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. The word of God says, and the Spirit of God came upon Azariah, the son of Oded. Y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, seré hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. And he went out to meet Asa and said unto him, Hear ye me, Asa and all Judah and Benjamin. The Lord is with you while ye be with him. And if ye seek him, he will be found of you. But if ye forsake him, he will forsake you. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor en estos versículos? What is the Lord wanting to say in these verses? O sale el pecado Or either sin goes out o sale Dios. or God leaves. Los dos no pueden habitar. The two of them cannot dwell. ¿Quién queremos que habite aquí en esta iglesia? Who do we want
to dwell in ¿Cuántos this church? queremos que Dios habite aquí en la iglesia? How many of us God want to inhabit this church? ¿Cuántos queremos que Dios habite aquí en la How iglesia? many of us want God to Que dwell Él sea el here? Señor de esta iglesia. That He may be the Lord of this church. Que Él siga siendo el amo y Señor de esta iglesia. That He may continue to be the Lord of this church. Que Él sigue siendo el dueño de nuestras vidas. That He continues being the owner of our lives. Que Él sea el dueño de nuestras familias. That He may be the owner of our families. ¿Cuántos lo desean de verdad? How many of you desire that truly? Entonces hay que sacar el pecado. Then we have to cast out sin. Definitivamente no puede estar en nosotros. Definitely it can't be in us. No puede estar dentro de la iglesia. It cannot be inside the church. No lo podemos tolerar. We cannot tolerate it. No lo podemos permitir. We cannot allow it. No podemos abrazar el pecado. We cannot hug sin. No podemos consentir el pecado. We cannot consider sin. Ni aquí en la iglesia, Nor here at church, ni allá en su casa, neither there at home, ni allá en su hogar. or there at your house. Porque algunos sacamos el pecado de aquí a la iglesia, Because some of us casting out here from church, pero nos lo llevamos para el hogar. but we take it with us home. Y allá en los secretos se puede hacer pecado. And there in the secret, sin can be practiced. No, yo en la iglesia no hago pecado. We say, no, I don't commit sin at church. En la iglesia voy en santidad. I go in holiness to church. Pero ¿cómo está nuestra vida en el hogar? But how is our life at home? ¿Cómo estamos en el trabajo? How are we there in our job? ¿Cómo estamos en la universidad o en el colegio? How are we in university or at school? Allá donde el pastor no nos mira, There where the pastor is not watching donde los us. hermanos no nos ven, Where the brethren don't see us. donde los líderes no nos ven. Where the leaders don't see us. ¿Vivimos una vida de santidad? Do we live a life of holiness? ¿Vivimos una vida agradable delante de Dios? Do we live a pleasant life before God? ¿Podemos decir que Dios está con nosotros en todo lugar? Can we say that God is with us everywhere? Porque Él lo ha dicho que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Because He said that He would be with us every day until the end. Y para que eso se cumpla en nuestras vidas tenemos que sacar el pecado. And in order for that to be fulfilled in our lives, we have to take out sin. Por eso le invito a que usted deje entrar a Dios en su corazón. That's why I invite you to let God enter into your heart. Él le ayudará con esas cosas que usted está batallando, He will help you with those things that you're battling, con esas situaciones difíciles. with those difficult situations. Usted puede vencer en el nombre de Jesús. You can overcome in the name of Jesus. Porque Cristo venció por usted en la cruz del Calvario. Because Jesus overcame for you in the cross of Calvary. Ya el pecado no se puede enseñorear de usted. Sin cannot take control of your life anymore. El Señor le hizo libre del pecado. The Lord made you free from sin. No permita que Él entre a su vida nuevamente. Don't allow it to come back into your life again. No permita que el pecado lo vuelva a esclavizar. Don't allow sin to enslave you again. Usted es libre ahora. You are free now. Somos libres ahora. We are free now. Somos libres ahora. We are free now. El Señor nos ha hecho libres. The Lord has set Cristo us free. nos hizo libres. Jesus set us No hay free. que regresar atrás. We don't have to go No back. podemos volver We atrás. cannot go back. Tenemos que seguir adelante. We have to move Tenemos que forward. avanzar con Cristo. We have to move Porque on la with meta es Jesus. llegar al cielo. Because the goal is to reach La meta heaven. es ser salvo. The goal is to be Y para ser saved. salvo hay que dejar el pecado. And in order to be saved, Para we llegar- must leave sin. Para llegar al cielo hay que dejar el pecado a un lado. To reach sin, heaven, we have to leave sin aside. Coloquémonos de pie en esta noche. Let's stand tonight. Usted conoce su corazón, You know your heart. conoce su vida. You know your life. Y recuerde, And remember, de su vida, ¿sale Dios o sale el pecado? from your life, either sin goes out or God leaves. Yo le recomiendo que saque el pecado de su vida. I recommend you to take out sin of your life. El pecado no va a traer nada bueno a su vida. Sin will not bring anything good to your El life. pecado destruye. Sin destroys. El pecado afecta el alma, Sin affects the soul, afecta el gozo, affects the joy, afecta la paz.
affects the peace. Pero si permites a Dios entrar en tu vida, But if you allow God to enter your life, Él te dará gozo, He will give you joy. Él te dará paz, He will give you peace. Él te hará verdaderamente libre He will truly set you free, y podrás ir al cielo. and you'll be able to reach to Him. Vamos a levantar las manos al Señor.